Luego de más de un año, Marvel finalmente regresa con una nueva película, la primera de la fase 4, que tiene más un sentir a película de fase 3, dejando de pronto una trama abierta por allí a desarrollarse en futuras películas de esta misma fase, digamos que es la fase 3, o que quizás pudiéramos ver más como un largo flashback que pretende más bien mostrarnos quién tomará el manto de la Viuda Negra, mientras conecta con una de las venideras series del UCM. ¿Cómo se toma esta película? ¿Bajo cuál perspectiva deberíamos verla? ¿Vale la pena darle la oportunidad a esta producción? Finalmente veamos qué tal estuvo La Viuda Negra. Muy bien, la película nos muestra qué fue de la vida de Natasha Romanoff y lo más cercano que tuvo alguna vez a una familia. Cómo perdió ese contacto con ellos y por qué se ve en la necesidad de reunirse. Así que cronológicamente nos situaremos a mediados de los 90s y más adelante nos ubicamos en el periodo postguerra civil. Eso sí, todo esto antes de que sus viejos colegas sean liberados. Por aquí ya de entrada vamos teniendo problemas con esta película. Es decir, luego de conocer ya el destino de la Viuda Negra en Endgame, ¿cuánto realmente nos puede aportar esta película? Entonces, sin duda, Black Widow es una película que llega un poco tarde. No deja de ser un thriller de acción emocionante, pero lo cierto es que ya sabemos de la muerte del personaje más adelante en el UCM, o más adelante si nos situamos cronológicamente. Y por tanto, el contarnos un poco de su historia de origen, así como lo que fue de ella en ese periodo luego de la guerra civil, y todo lo que viene después, definitivamente puede terminar afectando la apreciación de esta película. Al menos así a mí me sucede. Insisto, es como que sí, excelente, todo está maravilloso en la película, pero ya hay temas que no tienen ese peso, esa importancia, porque estamos acostumbrados a ver las películas del UCM como que es un grano de arena que terminará aportando de una u otra manera al desarrollo de las otras historias dentro de una fase, por ejemplo. Y esta no lo es, no lo es en realidad. Claro, eso sí, no se puede negar que por un lado sirve como conexión entre diferentes sucesos. Entonces tenemos por allí una que otra explicación que tampoco era tan solícita en su respuesta. Eso sí, la película, de haberse planificado como debía en su momento, como la película que le sucedería a Capitán América 3 Guerra Civil, como historia que, aunque tuviera una función independiente, al mismo tiempo nos dejaría por allí unos cuantos cabos sueltos que serían perfectos o hubieran sido perfectos para la especulación entre una producción y otra. Vamos al ejemplo. Digamos que es el 2010 y tanto, estrenó Guerra Civil y estamos esperando la siguiente película del universo cinematográfico de Marvel. ¿Cuál es la película que sigue? En este caso, según el ejemplo que quiero dar, sería La Viuda Negra. Entonces, estrenó la película, la vimos, ¿qué nos dejó? Además, por supuesto, de la necesaria historia de origen de La Viuda Negra, también deja unos cuantos cliffhangers. Uno de ellos sería, por ejemplo, la liberación de los héroes que, a raíz del conflicto que se dio en la película anterior, han sido apresados. Entonces, ella deja por allí como que una espinita de que yo me voy a encargar de eso, los voy a liberar. Entonces ya uno por allí queda con la idea de que, wow, ¿cómo rayos los va a sacar de la cárcel? Y de allí conectamos a la siguiente película, creo que fue Capitana Marvel, antes de Guerra Infinity War. Pero ya vamos sabiendo que de una Viuda Negra se dirige para allá y luego tenemos, oye, los liberó. Tenemos a una Yelena que ya la estamos conociendo en esa película. Tenemos a una condesa que luego veríamos en Falcon and the Winter Soldier. Y una plausible venganza que pudieron haber revelado o haber dejado en la incógnita. Es decir, el ver que más adelante muere Natasha, o quizás el no ver, pero sí dejar por allí que
alguien muere y que la condesa o este personaje misterioso está sembrando por allí la espinita para que, mira, el responsable es Clint Barton. Entonces, ya por allí te van dejando varias preguntas en el aire que estaremos, por supuesto, es de ese material especulativo, teorizante, que tanto termina enriqueciendo la transición, digamos, entre una película y otra, o ahora, entre una serie y otra. Entonces, para mí, si esta película se hubiera planificado en el momento que debían para estrenarse, como la siguiente a Capitán América Guerra Civil, creo que hubiera funcionado, bueno, creo, no, estoy totalmente seguro que hubiera funcionado muchísimo mejor. Pero vamos a la realidad, la película se estrenó ahorita, tenemos el tema COVID, se debía estrenar el año pasado, tiene más de un año en el congelador. Y a estas alturas, ¿para qué nos sirve la película? Bien, conocemos un poco sobre el origen de Black Widow, y sí, nos comenzamos a relacionar con Yelena Belova, confundo con el nombre, con la hermana de Black Widow, pero eso tal vez lo pudimos dejar para otro momento. Se pudo haber contado con unos contados flashbacks y pudimos haber simpatizado igualmente con Yelena de esa forma. Pero lo que realmente nos está dejando esta película es una conexión con la futura serie de Hawkeye que estrena a fines de año. O al menos eso es lo que parece. Y de una podemos especular que Yelena será la antagonista o una de las antagonistas. Entonces, ¿cómo vemos Black Widow? Véanla en orden cronológico, luego de Civil War, y me cuentan si cambia su relevancia. Yo tengo curiosidad. De hecho, el año pasado, a diferencia de muchos otros, yo no hice maratón de todo el UCM. Quizás menos mal, porque quedaba esta película por allí pendiente. Y también la pueden ver como una película independiente que deja un cliffhanger que sin duda queremos ver desarrollar. El enfrentamiento entre Clint y Yelena. Y como pudiéramos presumir, especular que luego de esta serie, ella sería quien tome el manto de la Viuda Negra. También agrego que hoy día esta película me funciona más como una serie que como una película. Taskmaster lamentablemente termina siendo bastante desechable. No es quizás, para mí al menos, para mí uno de los grandes villanos de los cómics, pero sí da mucho juego, especialmente por su habilidad de replicar, de aprender los estilos de pelea de todo aquel a quien se proponga aprender. Por otro lado tenemos a la mano detrás de la cortina, quien está detrás de todo este conflicto en el que las viudas negras se ven involucradas. Y me gusta el personaje, cumple su función, me gusta que se deseche. Es un personaje bastante turbio, se te hace desagradable, porque debe ser desagradable. Y me funciona excelente. Y me funciona incluso excelente que hasta ahí llegara. Pero Taskmaster, es decir, Antonia, y vuelvo y repito, Antonia, ¿en serio? No por ser Antonia, mujer, sino porque su función es muy para con esta película y no tiene, es como usar el nombre por usarlo y para que los fans del cómic como que se hagan esta ilusión. Y en realidad Taskmaster o Antonia pudo haber sido Juanito copiador de habilidades, o Juanita, para que no me crucifiquen, Juanita la copiadora de habilidades. Y no pasa nada y dejamos a Taskmaster para más adelante si es necesario. En conclusión, la película me dio lo que esperaba. Mucha acción, muchos momentos entretenidos. Sí, esperaba que el Red Guardian fuera lo que fue. Un personaje, el alivio cómico, digamos. Y no me molesta, de hecho me agrada bastante Harbor. Y la paso muy bien con la película, la vería 1, 2, 3, 4 veces, no importa. De verdad es entretenimiento puro y duro, más nada. Pero insisto, la película está... Voy a querer pensar que la película sí estaba siendo planificada, pero no se terminaba de ejecutar por, bueno, quién sabe qué motivo. Porque incluso, insisto, si lo ubicamos en donde debía estar ubicada, en una cronología no solamente temporal, sino de estrenos,
la película funcionaría demasiado bien. Incluso en el momento en el que ella sostiene a esta otra viuda negra que se va a caer, pudiera verse como un presagio a lo que estaría por vivir Natasha. En general, es buena, es entretenida, no suma tanto como quizás esperamos o hubiéramos querido que sumara para el UCM, pero te la pasas bien. Es un regreso a las películas de Marvel, light y entretenido. Eso sería todo, mis amigos. No olviden suscribirse, dar like, compartir, comentar y nos vemos en otra oportunidad.